La sombra en la ventana. Era un viernes frío, el día de San Valentín se acercaba, y yo, Lucas, estaba emocionado por celebrarlo con mi novia, Julia. Llevábamos unos meses como pareja, y aunque nuestra relación todavía era joven, estábamos seguros de que tenía futuro. Decidimos que este día de San Valentín sería especial, así que planeamos una noche tranquila en mi apartamento, lejos de las distracciones del mundo. La idea era hacer una cena sencilla pero romántica, seguida de una película acogedora. Julia llegó a mi apartamento alrededor de las 19 horas. Estaba hermosa, como siempre, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. El aroma de la cena que había preparado con tanto cariño llenó el apartamento. Después de una agradable cena, nos acomodamos en el sofá para ver una película. Todo estaba perfecto, pero a medida que la noche avanzaba, me di cuenta de algo extraño en el comportamiento de Julia. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si esperara que algo sucediera. No era algo normal en ella. Siempre había sido tranquila, segura, pero esa noche había algo en su mirada que no podía identificar. ¿Estás bien?, le pregunté preocupado. Ella me miró con una sonrisa forzada y dijo: sí, solo estoy un poco cansada. Pero al mirarla, supe que eso no era verdad. Ella tenía miedo de algo y no podía entender por qué. Decidí ignorarlo y seguir con lo que habíamos planeado para la noche, pero la sensación de incomodidad no me dejó. Durante la película, algo me llamó la atención. Julia ya no estaba prestando atención a la pantalla. Miraba hacia la ventana, como si algo fuera de ahí la estuviera molestando. Cuando le pregunté qué sucedía, simplemente movió la cabeza y dijo: no es nada, solo estoy distraída. Con cada minuto que pasaba, la sensación de inquietud se intensificaba. La noche estaba muy silenciosa, más de lo normal. No había ruido de coches pasando ni el sonido de la ciudad de fondo. Solo un silencio profundo, como si el mundo se hubiera detenido. De repente, un ruido, un pequeño chasquido proveniente de la dirección de la ventana. Ambos nos levantamos al mismo tiempo, mirando hacia la fuente del sonido. Todo estaba oscuro afuera, pero juraría que algo se estaba moviendo. Mi primera reacción fue pensar que era solo el viento, pero Julia no parecía tan convencida como yo. ¿Oíste eso?, preguntó ella con la voz temblorosa. Sí, respondí, tratando de parecer tranquilo. Debe ser algún animal, no hay nada de qué preocuparse. Pero la verdad era que yo estaba tan aprensivo como ella. El chasquido no parecía algo natural, era como si alguien estuviera tocando la ventana desde afuera. Me levanté lentamente y fui hacia la ventana, tratando de asomarme afuera, pero el cristal estaba empañado. No había nada raro a la vista. Volví al sofá, pero no podía dejar de pensar en el sonido. Y entonces una sensación escalofriante comenzó a apoderarse de mí. Estábamos siendo observados. No sabía de dónde venía ese pensamiento, pero algo me decía que no estábamos solos. Miré a Julia, que tenía los ojos muy abiertos, y entonces, de repente, oí un movimiento. Algo se movía afuera de la ventana, en la oscuridad. «Julia, ¿estás viendo eso?», pregunté, mi voz temblando. Ella estaba en silencio, sus ojos fijos en la ventana. En un reflejo se levantó y fue hacia la cortina, deslizándola hacia un lado con un movimiento rápido. Yo estaba detrás de ella, con el corazón acelerado. Allí, en la oscuridad, vi algo que me hizo helar la sangre. Una sombra, una figura, oscura parada afuera cerca de la ventana. No era una persona común, sino una presencia extraña, alta e indefinida. Lo peor era que la figura estaba mirando directamente hacia adentro de nuestra sala. Sus ojos estaban fijos en nosotros, y eso me dio la sensación de que estábamos siendo observados por una criatura, no por un ser humano. El miedo se apoderó de mí. Rápidamente me aparté de la ventana, tirando a Julia conmigo hacia el otro lado de la sala. El silencio era ensordecedor. Mi mente trataba de entender lo que estaba pasando, pero estaba paralizado por el pavor. Algo estaba mal, muy mal. ¿Quién es él? ¿Qué está pasando?, susurró Julia, con los ojos ya llenos de lágrimas. Ella estaba visiblemente aterrada.
No lo sé, respondí, mi voz insegura, pero no podemos dejar que vea que estamos aquí. Corrí para cerrar la puerta principal, y fue entonces cuando escuché el golpe en la ventana nuevamente, más fuerte esta vez. No podía pensar con claridad, solo sabía que necesitaba proteger a Julia y que esa figura no era buena. Corrí hacia el teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar el número, las luces de la sala comenzaron a parpadear. Sabía que me estaba quedando sin opciones. Miré hacia un lado y vi a Julia agachada en una esquina de la sala, temblando de miedo. Julia, le dije, quédate cerca de mí, no te apartes. La ventana fue golpeada una vez más, ahora con una fuerza enorme. El cristal parecía a punto de romperse. Mi corazón latía rápidamente, mi respiración era corta. Sabía que no era un simple caso de vandalismo. Algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Era como si alguien quisiera atraparnos y no había forma de escapar. Y entonces vi algo que me aterrorizó aún más. La sombra se movía. Se estaba alejando de la ventana, pero no hacia lejos. Estaba yendo hacia la puerta trasera. Me levanté en pánico y comencé a buscar por la casa. Corrí hacia el pasillo, tratando de asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. Pero al final de la casa, la puerta trasera estaba abierta. Mi corazón se detuvo. Alguien estaba dentro de la casa. ¡Julia!, grité, pero su voz fue ahogada por el sonido de pasos lentos y pesados provenientes del pasillo. Sabía que no era nuestra imaginación. Algo estaba allí con nosotros. Nos estaban persiguiendo, cazándonos. «Vamos», dijo Julia con la voz ronca. «No tenemos mucho tiempo». Corrí hacia el cuarto y empujé a Julia adentro, cerrando la puerta detrás de nosotros. Puse una silla contra la manija, tratando de crear algún tipo de resistencia, pero la sensación de que estábamos siendo observados nunca desapareció. Podía jurar que oí los pasos nuevamente, ahora más cerca, y la sensación de que algo estaba allí, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atraparnos. Sabía que necesitábamos salir de allí, pero no sabíamos a dónde ir. La casa estaba rodeada por esa presencia, y cualquier movimiento que hiciéramos solo traería más peligro. El pánico se apoderaba de mí, pero trataba de mantener la calma para no empeorar la situación. La noche parecía no acabar nunca. Julia y yo nos abrazábamos, tratando de mantenernos firmes ante el terror que nos rodeaba. El reloj avanzaba, pero la sensación de peligro no desaparecía. Finalmente la policía llegó, pero cuando entraron en la casa no había señales de ningún intruso, ninguna sombra, ninguna figura. Lo que nos perseguía esa noche parecía haber desaparecido, pero yo sabía lo que vi, sabía lo que Julia vio, y lo más importante, sabía que esa sombra no solo estaba en la ventana, estaba en nuestras mentes, y por mucho que intentáramos olvidar, siempre estaría allí, esperando regresar. Nunca más pudimos dormir sin mirar las ventanas. Nunca más pudimos ignorar el silencio de la noche. El día de San Valentín se convirtió en una fecha marcada por el terror. Algo estaba allí, siempre al acecho, en la oscuridad de la noche. El regalo de San Valentín. Era el día de San Valentín de 2017 y la expectativa estaba en el aire. Lucas, mi novio, y yo habíamos planeado un viaje sorpresa para el fin de semana. Él era muy atento, siempre preocupado por cada detalle y sabía que me encantaban las aventuras. Por eso, organizó todo para que pasáramos el fin de semana en una pequeña cabaña de madera en una zona aislada, rodeada por bosques y montañas. Era el escenario perfecto para un momento a solas. La cabaña, situada a unas horas de la ciudad, parecía salida de un cuento de hadas. Una construcción rústica, con ventanas grandes que ofrecían una vista espectacular del paisaje montañoso y una chimenea en el centro de la sala principal. Todo estaba cuidadosamente planeado. Llegamos al lugar alrededor de las 16 horas y la paz que el lugar proporcionaba era inigualable. Estábamos lejos del caos de la ciudad, con solo el sonido del viento y de los pájaros rompiendo el silencio de la naturaleza que nos rodeaba. Lucas estaba radiante. Tenía una sonrisa tranquila en el rostro,
como si estuviera satisfecho con la elección del lugar. Ambos disfrutábamos pasar tiempo juntos en la naturaleza, lejos de todas las distracciones de la vida cotidiana. El plan era simple: pasar el día explorando los alrededores, caminando por el bosque, y luego una cena romántica por la noche, seguida de una buena charla junto a la chimenea. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucas me hizo una sorpresa. Apareció con una pequeña caja de regalo, envuelta con un lazo de cinta roja. «Para ti», dijo, con esa sonrisa tímida que siempre tenía cuando me daba algo que había preparado con tanto cariño. Abrí la caja y dentro había un libro antiguo, con una tapa de cuero. El olor a cuero envejecido y a páginas gastadas invadió mis narices tan pronto como lo abrí. «Es un regalo único», dijo, mirándome con los ojos brillando. «Es un libro que encontré en una pequeña tienda de antigüedades. Tiene una inscripción en latín en la tapa. Pensé que te gustaría». Me sentí un poco confundida, pero agradecí de corazón. Me encantaban los libros, especialmente los antiguos. Sin embargo, a medida que mis dedos recorrían las páginas del libro, una extraña sensación comenzó a invadirme. Con cada palabra que leía, la sensación de incomodidad parecía aumentar. El libro no solo era antiguo, parecía contener algo más, algo que no lograba identificar de inmediato. Las palabras en latín eran enigmáticas, y cuando me perdí en la lectura, sentí como si estuviera siendo observada, como si algo me estuviera mirando detrás de las páginas. «¿Estás bien?», preguntó Lucas, dándose cuenta de que había dejado de leer y estaba mirando fijamente el libro. Asentí, tratando de ocultar la extraña sensación que me invadía. «Sí, solo estaba pensativa», respondí, tratando de disimular. Decidimos salir a caminar un poco por los alrededores de la cabaña, mientras el crepúsculo comenzaba a tomar cuenta del cielo. El paseo era tranquilo, pero el ambiente, con los árboles sombríos y la niebla comenzando a formarse, me daba la sensación de que algo estaba mal. No lograba entenderlo, pero con cada paso el frío en mi espalda aumentaba. Cuando regresamos a la cabaña, la luz de la chimenea iluminaba suavemente la sala, pero el peso de la inquietud que sentía no desaparecía. Quería alejar ese sentimiento, pero persistía. Nos sentamos frente a la chimenea bebiendo vino y tratando de relajarnos, pero antes de darme cuenta, ya estaba acostada en el sofá con los ojos pesados. El calor de la chimenea y el vino habían hecho su efecto y comencé a quedarme dormida lentamente. Lucas parecía tranquilo a mi lado, pero algo aún no estaba bien. Antes de caer completamente en el sueño, escuché un sonido, un leve chasquido proveniente del exterior. No le di mucha atención, pensando que era el viento o algún animal moviéndose cerca. Cuando finalmente desperté, el silencio era aún más profundo. La chimenea estaba casi apagada y la única luz que iluminaba el ambiente era la de la luna que entraba por las grandes ventanas de la cabaña. Miré a un lado y Lucas ya no estaba allí. Esto me asustó un poco, pero entonces escuché una voz baja proveniente del exterior de la cabaña. Me levanté rápidamente y fui hacia la ventana, tratando de ver qué estaba sucediendo. La niebla estaba espesa afuera y apenas podía ver el paisaje. Fue cuando escuché otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta. Mi corazón se disparó. ¿Qué estaba pasando? Me levanté y fui hacia la puerta, tratando de mantener la calma. Pero al mirar por la ventana, vi algo que me hizo congelar. Una figura encapuchada estaba parada cerca de la entrada de la cabaña. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero lo que me aterraba era la forma en que estaba inmóvil, con los ojos fijos en mí, como si me hubiera estado observando durante mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta estaba cerrada con llave, pero la presencia del ser fuera de la cabaña me hacía sentir vulnerable. «Lucas», llamé en voz baja, pero él no respondió. Estaba sola, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Traté de llamarlo, pero el teléfono no tenía señal. La figura fuera de la puerta seguía ahí, inmóvil, sin hacer ningún sonido, solo observándome. Sabía que no estaba sola
y el miedo empezó a consumir mis pensamientos. Decidí salir de la cabaña para intentar ver si Lucas estaba afuera. Cuando abrí la puerta, la figura desapareció como una sombra. Corrí hacia el bosque llamando a Lucas, pero no encontraba ningún rastro de él. El sonido de mi respiración agitada y el crujir de las hojas secas bajo mis pies eran los únicos ruidos que llenaban el aire. La sensación de ser observada persistía, pero no sabía de dónde provenía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché una voz familiar. ¡Julia! Era Lucas corriendo hacia mí. Parecía trastornado, con el rostro pálido y las manos temblando. «No sé qué está pasando, pero algo no está bien», dijo entrecortadamente. Fui hasta el coche, pero encontré algo extraño, algo que no pude entender. No pude explicarlo, pero una sensación de terror se apoderó de mí. En ese momento nos abrazamos, pero sabía que algo siniestro estaba ocurriendo. Miré alrededor y me di cuenta de que el ambiente era diferente. El sonido del bosque parecía más pesado, más amenazante. La presencia de algo maligno estaba en el aire. Decidimos regresar a la cabaña y cerrar todas las puertas y ventanas, pero la sensación de que estábamos siendo observados no desapareció. Cuando entramos a la cabaña, lo primero que noté fue el libro. Estaba sobre la mesa, abierto en una página específica. Era la misma página que había leído antes, y para mi sorpresa el texto había cambiado. Las palabras estaban diferentes, más intensas, como si se estuvieran reescribiendo ante mis ojos. Lo que antes parecía un simple regalo de San Valentín se había transformado en un portal a algo mucho más oscuro. Con el libro abierto frente a nosotros, las sombras en la cabaña comenzaron a crecer, como si tuvieran vida propia. El miedo se apoderó de mí y no había vuelta atrás. El regalo de San Valentín que Lucas me había dado era mucho más que un simple libro antiguo. Había traído consigo una presencia maligna, algo que jamás hubiéramos imaginado encontrar. El juego de amor y muerte. El día de San Valentín nunca fue una fecha que celebrara de manera exagerada. Siempre pensé que el amor debía celebrarse de una manera más simple y natural, sin presiones ni expectativas. Pero a lo largo de los años, algo dentro de mí me decía que debía intentar hacer algo diferente, algo más memorable. Fue entonces cuando conocí a Camila. Camila apareció en mi vida de forma repentina, como un rayo de luz, en medio de la oscuridad de una rutina que ya no tenía sentido. Nos conocimos en una fiesta, más por casualidad que por cualquier otra cosa. Tenía una sonrisa encantadora y una risa que hacía que todo a su alrededor pareciera más ligero. A lo largo de las semanas siguientes, fuimos conociéndonos mejor y al final decidimos celebrar nuestro primer día de San Valentín juntos. Yo quería que fuera especial y ella parecía estar igualmente emocionada. El plan era sencillo: una cena en un restaurante bonito, una caminata a la orilla del mar y luego pasar un tiempo a solas para conocernos más íntimamente. Pero desde el principio de la noche, algo comenzó a desarrollarse de manera extraña. Al llegar al restaurante, un lugar encantador y tranquilo, algo llamó mi atención. A medida que nos acercábamos a la puerta, una figura se levantó de una mesa al fondo del salón y a lo lejos parecía observarme de una manera desconcertante. Era una mujer mayor, con una mirada profunda y enigmática. Tenía una sonrisa extraña en el rostro, como si supiera algo que yo no sabía. Miré rápidamente a Camila, que estaba distraída con el menú, y luego volví a mirar a la mujer. Ella seguía observándome sin apartar la vista, hasta que abruptamente se levantó y se fue. Camila parecía no percatarse de lo que ocurría. Ella sonrió y me dijo: «Vamos, estoy muriendo de hambre». Pero algo dentro de mí estaba inquieto. La mujer no salió de mi cabeza, y el ambiente a nuestro alrededor parecía haber cambiado de manera casi imperceptible. Sin embargo, decidí continuar, tratando de no dejar que una simple sensación extraña me molestara. La cena fue excelente, pero con cada momento que pasaba, la incomodidad crecía. Durante la comida, me di cuenta de que la figura de la mujer parecía estar por todas partes.
La vi rápidamente pasar por una ventana cercana y en otra ocasión apareció a lo lejos, como si estuviera observando nuestra mesa. El hecho de que ella no hubiera dado señales de vida en el restaurante me incomodaba, como si fuera una presencia fantasmal. Camila notó que estaba agitado. Me preguntó si estaba bien y traté de disimular. «Solo estoy cansado», respondí, sin querer preocuparla más. Después de la cena decidimos salir a caminar como habíamos planeado. El aire fresco de la noche ayudó a aliviar un poco la tensión que se acumulaba dentro de mí. La luz de la luna reflejaba en el agua, creando una atmósfera tranquila, casi mágica. Pero, a medida que caminábamos juntos, la incomodidad regresó. Tenía la sensación de que estaba siendo observado, no solo por Camila, sino por algo más, algo que no podía identificar. De repente, mi celular vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabes lo que está a punto de suceder. No lo ignores». El mensaje me heló por dentro. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Camila estaba distraída, mirando al mar, y parecía que no había nadie más cerca. Dudé un momento, pero borré el mensaje, tratando de convencerme de que era solo una broma. Decidimos volver al coche. Pero antes de llegar al estacionamiento, una voz baja y familiar nos llamó. No debieron haber venido. Era la mujer del restaurante. Apareció de repente, parada en una esquina oscura como si hubiera salido de las sombras. La sonrisa en su rostro ahora era más pronunciada, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir como si me estuviera arrastrando hacia un abismo. «Perdona, ¿pero nos estás siguiendo?», pregunté tratando de mantener la calma. Ella se acercó lentamente, sin responder a mi pregunta. Su mirada fija en mí no se apartaba, como si estuviera tratando de descifrar mi alma. Camila parecía nerviosa, ahora también, pero aún no entendía lo que estaba pasando. «Tengo que irme», dijo Camila tomando mi mano y tratando de arrastrarme lejos de la mujer. Pero antes de que pudiéramos irnos, la mujer habló nuevamente. «Estás en medio de un juego. Lo que viene a continuación no lo puedes evitar. El día de San Valentín es solo el comienzo». El miedo se apoderó de mí. La mujer comenzaba a desvanecerse en la oscuridad, pero su voz resonaba en mi mente. «No ignores las señales. El juego comienza ahora». Corrimos hacia el coche, y mientras conducíamos de regreso a mi apartamento, el ambiente dentro del vehículo estaba pesado. Camila intentaba conversar, pero apenas podía responder. Esas palabras, esos mensajes, la mujer, todo parecía ser parte de algo más grande, algo que no podía controlar. Cuando llegamos a mi apartamento, el silencio era ensordecedor. Las luces estaban apagadas, lo que me hizo pensar que alguien había entrado mientras estábamos fuera. Una sensación de pánico comenzó a instalarse. Camila, al notar mi inquietud, sugirió que pusiéramos algo de música para relajarnos. Acepté sin muchas ganas. Ella fue hacia el equipo de sonido y puso una música suave, pero algo estaba mal. La música comenzó a distorsionarse, volviéndose más alta y errática. Las luces comenzaron a parpadear y con cada destello, la sombra de la mujer parecía crecer dentro del apartamento. «¡Camila!», grité, pero ella no respondió. Cuando la miré, estaba parada en medio de la sala, con los ojos vacíos, mirando fijamente al vacío. Traté de llamarla, pero ella estaba completamente paralizada. Miré a mi alrededor desesperado, y fue entonces cuando la vi. La mujer estaba en la esquina de la sala, observándonos como si fuera parte de nuestra realidad, una presencia que no debía estar allí. La mujer se acercó a Camila, susurrando palabras incomprensibles. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que debía actuar. Corrí hacia la cocina, tomé un cuchillo y me acerqué a Camila, intentando despertarla del trance en el que estaba. «Camila, despierta, por favor». Ella parpadeó como si se hubiera despertado de una pesadilla profunda. La mirada que me dio estaba vacía, como si ya no me reconociera. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer extendió la mano y susurró una última frase. «Ahora el juego ha comenzado y nunca más serán los mismos». La luz se apagó de repente. Cuando las luces se encendieron de nuevo, todo estaba demasiado tranquilo. La mujer había desaparecido.
pero algo había cambiado. Camila me miró, pero su expresión estaba distante, vacía, como si fuera una persona diferente. Traté de tocarla, pero ella se apartó. «Ya no soy la misma persona», murmuró, sus palabras ahora frías y desconectadas. La sensación de que algo sombrío estaba ocurriendo y que habíamos sido parte de un juego de fuerzas más allá de nuestra comprensión no me dejó en paz. Sabía que desde ese momento nuestras vidas nunca serían las mismas. El día de San Valentín se convertiría en un hito en nuestras vidas, pero no como un día para celebrar el amor. En cambio, sería el día en que nos convertimos en piezas de un juego de muerte y manipulación. Un juego que no elegimos, pero en el que ya estábamos atrapados.